empezando el capítulo 5, física de la sustancia. Vamos a ver las definiciones de sustancias simples y compuestas, los tipos de sustancias, tipos de enlaces químicos, y finalmente el concepto de mol, de masa molar, y una nueva forma de expresar la concentración de las soluciones que se denomina molaridad. Bueno, la materia se puede clasificar en sustancia y en mezcla. Las mezclas ya las vimos en capítulos anteriores, pueden ser homogéneas, heterogéneas o inhomogéneas, y ahora nos vamos a abocar a ver la clasificación de las sustancias. Las sustancias pueden ser elementales, simples o elementales, que son aquellas en donde solamente participa de la sustancia un solo átomo. Puede haber un único átomo de ese elemento o varios átomos de un solo elemento, pero es siempre un solo elemento, por eso se denominan elementales. Y las sustancias compuestas, en donde ya participan más de una. Los compuestos se pueden descomponer en sustancias más simples, digamos las sustancias elementales. En cambio, las sustancias simples no se pueden descomponer. Tenemos tres niveles de representación de las sustancias. El microscópico, que es una representación mediante modelos de las uniones entre los átomos que están formando esta sustancia. A nivel macroscópico, que hace referencia a lo que percibimos con los sentidos, las propiedades intensivas, extensivas. Y a nivel simbólico, la representación que hacemos mediante letras, números y flechas de ese compuesto o sustancia que estamos estudiando. En este caso, tenemos una imagen del grafito y tenemos, bueno, la imagen sería la representación macroscópica. A nivel microscópico está representado por esta lupa o con un microscopio que podemos mirar otros niveles de organización, y la letra C sería la representación simbólica. Los enlaces químicos. La gran mayoría de la sustancia está constituida por combinaciones de átomos vinculados entre sí mediante enlaces químicos. Los átomos pueden enlazarse en tres formas básicas: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El enlace iónico se da entre aniones y cationes mediante atracción debido a las cargas opuestas. Ustedes saben que las cargas opuestas se atraen. Bueno, este es un tipo de enlace que se da entre elementos metálicos, que generalmente pierden electrones y adquieren carga positiva, y elementos no metálicos, que generalmente ganan electrones y adquieren carga negativa. Otro tipo de enlace es el enlace covalente, en el cual se comparten electrones. Ambos átomos, o uno de ellos, aportan sus electrones y quedan enlazados con el otro átomo que está formando parte del enlace mediante un enlace covalente. Y los enlaces metálicos se da generalmente, se da siempre en metales, y ocurre por la atracción de la carga negativa de la nube electrónica y la carga positiva de los cationes, del mismo metal. Es como que en una red de cationes se encuentra inmersa ese mar de electrones. Desde el punto de vista de los elementos constituyentes y de acuerdo con sus propiedades, podemos clasificar a las sustancias en moleculares, iónicas, metálicas o atómicas. Bueno, las sustancias moleculares van a tener una unidad estructural que se denomina molécula, y se da generalmente en entre no metales, en los cuales uno de ellos tiene que tener baja capacidad de enlace. Cuando hablamos de no metales que tienen alta capacidad de enlace, es decir, que pueden compartir muchos pares de electrones, por ejemplo el carbono, uno de los más importantes, vamos a tener sustancias atómicas. Y la unidad estructural de esas sustancias atómicas van a ser los propios átomos. Bueno, volviendo a las sustancias moleculares, que también lo comparten las atómicas, el tipo de enlace va a ser covalente. En el caso de las sustancias moleculares pueden estar
en estado gaseoso, líquido o sólido a temperatura ambiente. En el caso de las sustancias atómicas, son sólidas a temperatura ambiente. Después vamos a ver las sustancias iónicas, que se dan entre un metal y un no metal. Las unidades estructurales son los cationes y los aniones. Y, bueno, el tipo de enlace es un enlace iónico y son sólidos a temperatura ambiente. Pueden estar disueltos, pero ese es otro tema, ¿sí? Ya pueden formar parte de soluciones y vamos a tener iones disueltos en solución, van a estar en soluciones acuosas generalmente, pero en la clasificación de las sustancias iónicas son sólidas a temperatura ambiente. Y las sustancias metálicas, bueno, los elementos que la constituyen son los metales. Acá se puede ver la representación de eso que decía de los iones positivos inmersos en un mar de electrones. Este es el enlace metálico y pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, el mercurio es un metal que es líquido a temperatura ambiente. Las unidades formulares de una sustancia es la unidad fundamental de la misma expresada por la fórmula química, en la cual se indica el número de átomos de cada uno de los elementos que los forman. La unidad formular de un elemento es el átomo de ese elemento, tal cual figura en la tabla periódica. La unidad formular de una sustancia molecular va a ser una molécula. Por ejemplo, una molécula de agua, que es H2O, significa que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno formando parte de la molécula. Bueno, la sustancia agua tiene como unidad formular una molécula, que se representa simbólicamente con esas letras, H2. En el caso de las sustancias no moleculares, las unidades formulares están formadas por los átomos o iones indicados en las fórmulas de cada uno. La masa formular de una sustancia es la masa de una unidad formular de dicha sustancia. Se expresa en UMA, unidad de masa atómica, y se obtiene sumando las masas de los átomos constituyentes de dicha unidad formular. Por ejemplo, la masa formular del dióxido de carbono va a ser igual a la masa de una molécula de dióxido de carbono, porque es una sustancia molecular. Se obtiene sumando las masas de cada uno de esos elementos. Vamos a sumar una vez la del carbono y dos veces las del oxígeno, porque hay dos átomos de oxígeno. Entonces, la masa de un átomo de carbono es 12,011, más dos veces la masa del oxígeno, que es 16. Entonces vamos a tener 16 por 2, 32, más 12, 44. Vamos a tener 44 UMA por unidad formular. El mol. El mol es la cantidad de materia compuesta de tantas entidades como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono. Esta definición puede ser un poco complicada, pero cuando lo vayamos empleando y aplicando, vamos a entenderlo mejor. Un mol de átomos, por ejemplo, es una cantidad de átomos igual a la contenida en 12 gramos de carbono 12, y esa cantidad se denomina número de Avogadro, que es igual a 6,022 por 10 a la 23. Con esta analogía yo creo que se puede entender mejor lo que es un mol de sustancia. Así como decimos que una docena es un conjunto de 12 unidades, y podemos tener una docena de huevos, o una docena de sillas, o una docena de lámparas, van a ser 12 unidades. Bueno, un mol es un conjunto de 6,022 por 10 a la 23 unidades. Por ser un número extremadamente grande, fíjense que es ese número 6,022 seguido de 23 ceros. Es enorme el número. Es apto para el manejo de entidades extraordinariamente pequeñas. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que podemos referir a un mol de átomos, podemos hablar de un mol de otras partículas. Un mol de electrones, un mol de iones, un mol de moléculas.
etc. ¿Cuál es la diferencia entre masa molar y humo? Bueno, la masa molar de una sustancia es la masa de un mol de unidades formulares de dicha sustancia. Y es numéricamente igual a la masa formular de la sustancia, pero expresada con otras unidades, expresada en gramos. Por lo que también se suele denominar masa formular de gramos. Para obtener la masa molar de una sustancia, basta con determinar primero la masa formular en UMA, según la fórmula química, como vimos en el ejemplo del dióxido de carbono, y luego expresar el mismo valor numérico, pero en gramos. Entonces, vamos a tener que una molécula de dióxido de carbono, ya calculamos su UMA, que es 44,01. Eso es la masa de una unidad formular. Ahora, un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Este mol de molécula va a tener una masa molar que es el mismo valor, 44, pero expresado en gramos. Entonces, la masa molecular se expresa generalmente en gramos sobre mol. ¿Sí? Por último, la molaridad es una unidad de concentración basada en el mol. La molaridad, que se simboliza con la letra M mayúscula, de una solución se define como el número de moles de un soluto por litro de solución. Su unidad es mol por litro. Veamos un ejemplo. Determinar la molaridad de una solución de ácido clorhídrico de 50 gramos por litro. Nosotros ya tenemos que en un litro hay 50 gramos de ácido clorhídrico. Lo que primero tenemos que hacer es calcular esa masa molar del compuesto en cuestión. La masa molar del ácido clorhídrico es 1 debido al hidrógeno más 35,45 debido al cloro, o sea 36,45 gramos mol. Después yo hago una regla de 3. Si 36,45 gramos es un mol, 50 gramos, que es lo que yo tengo en la solución, va a ser 1,37 mol. Como yo ya tenía que esta cantidad, esta masa, que es 50 gramos, pero que se puede expresar como 1,37 gramos, ya estaba en un litro de solución, directamente esa ya es la molaridad, 1,37 mol por litro. Si yo hubiera tenido 50 gramos en 200 mililitros, bueno, tendría que primero pasar a moles y después referirlo a un litro de solución. Ejemplo 2. Dorito tiene una glucemia, que es la cantidad de glucosa en sangre, de 0,77 milimol por decilitro. Teniendo en cuenta que el rango de valores normales es de 0,7 a 1,1 gramos por litro, estimar si su valor es normal. Yo tengo como datos la glucosa, la fórmula de la glucosa, y las masas atómicas de cada uno de estos elementos, del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolverlo es hallar la masa molecular molar de la glucosa. Se calcula 12, que es la masa del carbono, por 6, porque hay 6 átomos de carbono, más 1, que es la masa del hidrógeno, por 12, que es la cantidad de átomos de hidrógeno, más 16, que es la masa del oxígeno, por 6, que es la cantidad de átomos de hidrógeno. Multiplicando, primero multiplicando y después sumando, obtenemos que la masa molecular, digo molecular porque es una molécula, de la glucosa es 180 gramos mol. Ahora lo que tenemos que hacer es, para poder comparar, nosotros tenemos su glucemia dada en milimol por decilitro, y los valores para comparar en gramos por litro. Entonces tenemos que llevar, por ejemplo, este 0,77 milimol por decilitro a expresarlo en gramos por litro, para ver si está dentro de este rango
normal. Vamos a pasar el 0,77 milimol por decilitro, vamos a expresarlo primero en litro, entonces, mediante esta técnica de factor unitario, que se puede hacer también por regla de 3, si yo en un litro, el volumen de un litro se corresponde a 10 decilitros. Entonces pongo este factor en la ecuación de manera tal de simplificar decilitros y que me quede expresado en litro, que es lo que yo busco. Entonces, acá se va a simplificar decilitros. Y hago lo mismo con mol y milimol. Un mol es 1000 milimol. Así como un litro son 1000 mililitros, un mol son 1000 milimol. Se van a simplificar los milimol y me va a quedar el resultado, que es 0,77 por 10 dividido 1000, 0,0077 mol por litro. Y ahora expreso esto en gramos por litro. Si yo tengo que un mol de sustancia son 180 gramos, 0,0077 mol va a ser 1,386 gramos de glucosa. Esto ya lo tengo en un litro de solución, entonces la respuesta es que la concentración de glucosa en sangre es 1,39 gramos por litro. Como está por encima de esta escala que nos dieron como normal, deducimos que tiene la glucemia aumentada.